Esta operación llamada evaporación consiste en la separación de un disolvente volátil de un soluto no volátil por evaporación del disolvente. El agua es el disolvente que con mayor frecuencia hemos de separar. La calefacción se efectúa por medio del vapor y normalmente es vapor saturado. El diseño de los evaporadores se lleva a cabo por aplicación de los conceptos generales de transferencia de calor, la ecuación general de Fourier. La transferencia de calor es desde el vapor saturado, que es el fluido de calefacción, hasta la disolución a concentrar. Aquí tengo una diapositiva, ¿no es cierto? Tengo la caña de azúcar que tiene un contenido menor al 10% de azúcar. Entonces debo extraer el azúcar. Entonces esto se lleva, la caña de azúcar se lleva a unos molinos. En los molinos tengo un jugo, ¿cierto? Que es una solución de azúcar en agua. Luego esto llevo a un sedimentador o clarificador. Luego llevo a un filtro para separar las partículas sólidas del jugo. Esto es un filtro de tambor rotatorio al vacío que vimos en unitarias 1. Luego el líquido ya filtrado lo llevo a los evaporadores. Estos son los evaporadores. En estos evaporadores se elimina el agua por evaporación, por ebullición de la solución, de la que se obtiene una solución concentrada. ¿Está bien? Una solución concentrada. Entonces, el objetivo principal, nosotros vamos a estudiar esto, los evaporadores. El objetivo principal de la evaporación, entonces, consiste en concentrar una solución, en este caso una solución acuosa de azúcar, de tal manera que al enfriarse esta solución formen cristales de azúcar que pueden separarse por filtración. Entonces nosotros vamos a estudiar esta operación previa a la cristalización. Entonces aquí tengo una solución concentrada, ¿cierto? Entonces esta solución concentrada está caliente, está sobresaturado, luego llevo a un cristalizador donde se baja la temperatura. Al bajar la temperatura se sobresatura la solución y tengo la formación de cristales de azúcar. Pero aún existe una solución remanente. Entonces debo separar los cristales de la solución remanente. Llevo a los filtros centrífugos. Filtros centrífugos, tengo los cristales de azúcar que aún están humedecidos por esta solución. Luego pasan a un secador, se evapora el agua, ¿cierto? Y tengo el azúcar. Entonces, de esta forma se obtienen los cristales de azúcar que llegan a nuestra mesa. ¿Sí? Como ustedes ven, la importancia de las operaciones unitarias y la importancia de esta operación que es evaporación. Bien, los factores
que tienen que ver con el proceso de evaporación son la concentración de soluto en el líquido. Por lo general, la alimentación líquida a un evaporador es bastante diluida. Aquí tengo una solución diluida, por lo que su viscosidad es bastante baja, es similar a la del agua y se opera con coeficientes de transferencia de calor bastante altos. A medida que se verifica la evaporación, la solución se va concentrando en soluto y su viscosidad se eleva, causando una marcada disminución del coeficiente de transferencia de calor. Entonces se requiere una circulación o turbulencia adecuada para evitar que los coeficientes de transferencia de calor se reduzcan demasiado. Otra variable es la solubilidad. La solubilidad del soluto en el fluido. A medida que se calienta la solución y se evapora el disolvente, aumenta la concentración de soluto. ¿Es cierto? Y esto da lugar a la elevación de la temperatura de ebullición. Otra variable es la sensibilidad térmica de los materiales. Muchos productos, en especial los alimentos, son sensibles a la temperatura y se degradan cuando ésta sube o el calentamiento es muy prolongado. Entre los materiales sensibles a la temperatura tenemos los productos alimenticios como la leche, el jugo de naranjas, extractos vegetales. Entonces se degradan cuando estos se someten a altas temperaturas y por tiempos prolongados. Por tanto, es conveniente que los evaporadores funcionen a temperatura baja. Y vamos a ver cómo se consigue esto. Bien, otro dato importante de esta variable es la presión y la temperatura. El punto de ebullición de la disolución está relacionado con la presión en la cámara de evaporación. Cuanto más elevada sea la presión en la cámara de evaporación, mayor será la temperatura de ebullición. Pero además la temperatura de ebullición también se eleva a medida que aumenta la concentración de soluto en la disolución por acción de la evaporación. Este fenómeno se llama elevación del punto de ebullición. Bien, entonces ya vimos los factores, la presión y la temperatura. Ahí tenemos los evaporadores que son cámaras cerradas. Tengo aquí, en realidad son intercambiadores de calor con cambio de fase. Tengo aquí la alimentación, la solución diluida y tengo aquí un intercambiador de calor. ¿No es cierto? Aquí tengo intercambiador de calor de tubos horizontales y aquí tengo el intercambiador de calor de tubos verticales. Entonces, la solución ingresa a la cámara en la parte externa de estos tubos. Por la parte interna de los tubos del intercambiador tengo vapor de calefacción. Entonces existe un intercambio de calor entre el vapor que está en la parte interna de los tubos con el líquido
está en la parte externa, que es la solución que voy a concentrar. Entonces se eleva la temperatura de la solución, esta alimentación, se eleva hasta su punto de ebullición. Entonces, al llegar al punto de ebullición, evapora el disolvente. En la mayoría de los casos, el disolvente es el agua. Se evapora agua, vapor de agua. La solución remanente que queda es una solución concentrada, ¿cierto? Porque se evapora el disolvente. Por tanto, queda una solución concentrada que sale por la parte inferior. Nosotros vamos a considerar que el vapor solo intercambia calor latente. Ingresa vapor y tengo el condensado. Sale como condensado. Cede calor, ¿no es cierto?, latente a la solución. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, aquí tengo lo mismo, ¿no es cierto? Pero aquí el intercambiador de calor son de tubos verticales. A esto se llama calandria, ¿cierto? Entonces, en la parte externa tengo la solución que voy a concentrar y tengo el intercambiador de calor por el interior de los tubos. Por este intercambiador de calor, el fluido caliente es el vapor. Entra como vapor y sale como condensado. La transferencia de calor eleva el fluido hasta su temperatura de ebullición y evapora el agua o el disolvente, en general, disolvente. En muchos casos vamos a evaporar el agua, ¿está bien? Entonces queda una solución concentrada. Esta es la función de un evaporador, concentrar la solución. Bien, aquí tenemos la calandria, ¿no es cierto? Estos son los tubos. Justamente es un intercambio de calor de tubos verticales. ¿Está bien? Bien, para esto es importante, nosotros vimos intercambiadores de calor. En realidad, esto es un intercambiador de calor, ¿no? Un intercambiador de calor. El fluido caliente es vapor saturado. Es vapor saturado el fluido caliente. ¿Está bien? Entra como vapor y se condensa. El condensado debe ser removido del intercambio. No puede quedar en el intercambiador. Entonces, el flujo máximo de vapor que ingresa es igual al flujo máximo de vapor que sale. ¿Está bien? No puede quedar. Bien. Lo que sí, aquí, el vapor que ingresa, el flujo máximo del vapor que ingresa es igual al flujo máximo del condensado. Lo único que cambia es, existe un cambio de fase. Flujo máximo de vapor de agua y flujo máximo de condensado es igual. Son igual. En cambio, el flujo máximo de la alimentación no es constante. El flujo máximo de la alimentación es mayor al flujo máximo de la solución concentrada. ¿Y por qué? Porque la alimentación, ¿no es cierto? Parte de la alimentación en el evaporador se evapora, ¿no? Por tanto, la solución concentrada ya no tiene esta cantidad de agua que pierde. Por tanto, la solución concentrada tiene un flujo máximo menor que la alimentación, por un lado. La concentración de la alimentación en soluto es menor, concentración es menor a la solución concentrada. Debido a la evaporación del agua, esta solución es más concentrada que la alimentación. La alimentación, el flujo máximo de la alimentación sería igual al flujo máximo de la solución concentrada más el flujo máximo del vapor que se separa de la alimentación. Eso lo vamos a ver en balance máximo en el evaporador. Bien, vamos a ir ya estructurando la nomenclatura para evaporadores. El balance entálpico es muy importante. Entonces, H minúscula, entalpía de la fase líquida.
H mayúscula, entalpía de la fase vapor. Lambda, calor latente de evaporación del disolvente, porque solamente se evapora el disolvente, el agua, no se evapora el azúcar, ¿cierto? ¿No? Entonces el azúcar no se evapora, solo el disolvente, calor latente de evaporación del disolvente. F mayúscula, flujo másico de la alimentación diluida. L1, flujo másico de la solución concentrada que sale del evaporador. B1, flujo másico del vapor desprendido de la solución. B0, flujo másico del vapor saturado de calefacción. ¿Está bien? Entonces vamos a emplear esta nomenclatura. Bien. Entonces ahí tengo el evaporador. Ahí está la nomenclatura que nosotros vamos a emplear para este proceso. Tengo la concentración en soluto de la solución alimentada, XF, la concentración. X1, fracción en peso de la solución a la salida. X1, fracción en peso de la solución a la salida. XF, fracción en peso de soluto, ojo, es de soluto en la solución de alimentación. Y fracción en peso de soluto en la solución de salida. Tengo el vapor desprendido, ¿cierto? Tengo el flujo másico del vapor, el flujo másico del condensado. Ambos son iguales. B0 y el condensado D son iguales. Tengo la entalpía del vapor de calefacción, la entalpía del líquido condensado. La temperatura del vapor y la temperatura del líquido condensado. Bien, tengo aquí la alimentación, la temperatura de la alimentación, T sub F, la entalpía de la alimentación, como es líquido, H minúscula, la temperatura de la solución concentrada y la entalpía de la solución concentrada. Tengo aquí el flujo másico del vapor que se desprende de la solución, la temperatura del vapor y la entalpía del vapor que se desprende de la solución. Como es vapor, H mayúscula. ¿Está bien? Bien, el flujo de calor en evaporadores se halla mediante la aplicación de la ley general de transferencia de calor de Fourier, esta ecuación que vimos, ¿no es cierto? Ahí tengo el coeficiente de transferencia de calor de diseño U sub D. Para la determinación de este coeficiente hemos de conocer el coeficiente de convección en el vapor de calefacción. Además, vamos a conocer el coeficiente de convección en el lado de la solución a concentrar, incluyendo las resistencias por incrustación. Entonces, de esa forma, hallamos el coeficiente. Esto lo vimos ya en intercambiadores de calor. Bien, entonces, aquí la diferencia de temperaturas es igual a la temperatura del vapor de calefacción menos la temperatura de ebullición de la disolución en el evaporador. Esta diferencia de temperaturas es igual a la temperatura del vapor de calefacción menos la temperatura de ebullición de la disolución en el evaporador. A es el área del intercambiador de calor. Esta área, la superficie lateral externa del intercambiador, de estos tubos, ¿cierto? Del intercambiador de calor. Ese es el área. Es como un intercambiador de calor de coraza y tubo. Es el área, la superficie lateral de los tubos. Entonces aquí hay que tener cuidado con delta T. Temperatura del vapor, porque es el vapor que está calentando esta solución. Temperatura del vapor menos la temperatura de esta solución. Temperatura 1.
Eso es la fuerza motriz para la transferencia de calor. Bien, como nosotros indicamos anteriormente que en evaporadores se tiene una solución. Entonces, para hallar la temperatura de ebullición de la solución, esto es igual a la temperatura de ebullición del agua más la elevación del punto de ebullición. Ebullición del punto de ebullición. Esto dijimos que la temperatura de ebullición se eleva a medida que aumenta la concentración del soluto en el evaporador. Este fenómeno se conoce como elevación del punto de ebullición, EPE, ¿cierto? Entonces, de esta forma hallo la temperatura de ebullición de la disolución. Temperatura de ebullición del agua más la elevación en el punto de ebullición. Estoy hablando de la temperatura de ebullición de esta solución. Para hallar esta temperatura de ebullición es importante la presión en la cámara. Si la presión en esta cámara aquí es una atmósfera, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados, ¿cierto? Si es una atmósfera es 100 grados. Pero si la presión en la cámara de evaporación es, por decir, 0.20, por decir, 0.20 atmósferas, por decir, aquí en la cámara es 0.20 atmósferas, la temperatura de ebullición es 60 grados centígrados. A menor presión, menor temperatura de ebullición. ¿No es cierto? Entonces tiene que ver con la presión en la cámara. La temperatura de ebullición lo podemos hallar en tablas de propiedades termodinámicas del vapor de agua saturada. ¿Está bien? En tablas de termodinámica. Lo único que requiero es la presión. ¿A qué presión? A 0. Por decir 1. 0.1 atmósfera. ¿Cuál es la temperatura? Voy a la tabla de propiedades termodinámicas del vapor de agua saturado y hallo que para 0.1 atmósferas la temperatura de ebullición es 45 grados. Entonces, sí, para evitar el sobrecalentamiento, especialmente en productos alimenticios, es mejor trabajar con una presión baja en la cámara de evaporación. ¿Está bien? Muy bien, entonces de esa forma, con la presión en la cámara, encuentro la temperatura de ebullición del agua, más la elevación en el punto de ebullición, producto de la concentración, ¿no? La temperatura de ebullición se eleva a medida que aumenta la concentración del soluto, ¿no es cierto? Entonces, elevación del punto de ebullición. Temperatura de ebullición de la disolución en el evaporador. ¿Y cómo se halla la elevación en el punto de ebullición? Veamos. Para soluciones de azúcar, estas son las dos ecuaciones. Existen también gráficos. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, el método gráfico. Hoy vamos a ver el método analítico para el diseño de evaporadores. Entonces, mediante esta ecuación puedo hallar la elevación en el punto de ebullición en grados centígrados. Y esta segunda ecuación en grados Fahrenheit. Pero estas ecuaciones son válidas solo para soluciones de azúcar en agua. X es la fracción en peso de soluto en la solución de azúcar. No puedo aplicar esto a una solución, por decir, de
de leche, por decir algo. No puedo. Estos son para azúcar disueltos en agua. ¿Está bien? Perfecto. De esa forma hallo la elevación en el punto de ebullición. Sumo a la temperatura de ebullición del agua y tengo la temperatura de ebullición de esta solución. Reemplazo aquí y tengo el delta T. ¿Está bien? Perfecto. Ya está. Balance máximo. La alimentación es igual a la solución concentrada más el vapor. Balance máximo. Balance de soluto. Solución que ingresa con la alimentación es igual, más bien, soluto que ingresa en la alimentación es igual al soluto que sale en la solución concentrada. El vapor no lleva soluto, es solamente disolvente. Por tanto, en el balance de soluto no tengo por qué agregar el vapor, porque no se evapora el azúcar, se evapora el agua. Entonces, esto es balance de soluto, que es el azúcar. Azúcar que ingresa es igual al azúcar que sale. ¿Está bien? De esta última relación puedo hallar la solución concentrada a la salida. Alimentación, esto sería el soluto en la alimentación sobre la concentración en soluto de la solución que abandona el evaporador. Tengo L1. Y si esto reemplazo en esta ecuación, despejo B1, sería F menos L1. Como ya tengo L1, puedo hallar la cantidad de vapor desprendido de la solución, B1. ¿Está bien? Tengo B1. Perfecto. Son flujos máximos, todo. El calor específico de disoluciones de azúcar están dadas por estas dos ecuaciones. Uno está en kilojoule y el otro en BTU. Nada más, solamente cambian las unidades. Esto sirve solo para soluciones de azúcar. No me vayan a emplear esto a soluciones de hidróxido de sodio. Esto no sirve para hidróxido de sodio. Estos son solo para disoluciones de azúcar en agua. Entonces puedo hallar el calor específico de la disolución. X es la concentración en peso de soluto, ya sea en la alimentación o en la solución concentrada. Entonces, XF sería para la alimentación, CPF. Si esto reemplazo X1 a la salida, CP1 a la salida. Esto en kilojoule, kilogramos, grados centígrados. Y esta ecuación es lo mismo para solución de azúcar, pero en BTU, libra grado Fahrenheit. La entalpía de la solución en un evaporador se halla mediante esta ecuación. Entalpía del líquido, calor específico, temperatura del líquido menos una temperatura de referencia. El CP para hallar para soluciones se halla de esta ecuación. Aquí está el CP. Pero puedo hallar la entalpía a la salida o a la entrada. Reemplazando aquí la concentración a la entrada o a la salida. Entonces, la entalpía debo hallar para el fluido que ingresa al evaporador y para el fluido que sale del evaporador, variando la concentración. Para el CP, para la alimentación, es la concentración de la alimentación en soluto. El CP para el fluido que abandona el evaporador es la concentración en soluto del fluido que abandona el evaporador. Entonces tengo la entalpía de la alimentación y tengo la entalpía de la solución que sale. ¿Está bien? H minúscula dijimos para la fase líquida. Bien, para simplificar esta ecuación, en la mayoría de los casos, cuando se trabaja la temperatura, aquí tengo temperatura de la alimentación, temperatura de la solución concentrada. Cuando se trabaja la temperatura en grados centígrados, la temperatura de referencia se toma igual a 0 grados centígrados. Y esto se simplifica. Pero cuando tomo la temperatura en grados Fahrenheit, la temperatura de referencia es 32 grados Fahrenheit. Cuando las temperaturas están en grados Fahrenheit. ¿Está bien? Perfecto. Tengo las entalpías entonces.
Con la presión en la cámara, ya dijimos hace un momento, determino con la presión, con esta presión en la cámara, esta presión, determino la temperatura de ebullición del agua. Temperatura de ebullición del agua. Es cierto. Pero además, en esa misma tabla de propiedades termodinámicas del vapor de agua saturado, en esa misma tabla, con esta presión, determino la entalpía del vapor de agua saturado. Aquí dice entalpía saturado, agua. Entalpía del vapor de agua saturado. H mayúscula es vapor. ¿Está bien? Para hallar la entalpía del vapor que abandona la cámara H1, tengo esta relación. Entalpía del vapor de agua saturado, que lo hallo aquí, ya expliqué, más el calor específico del vapor por la elevación en el punto de ebullición. El calor específico del vapor nosotros vamos a asumir constante, 0.46 en kilocalorías, kilogramos grados centígrados. El mismo valor en BTUs libra grado Fahrenheit. O si estoy trabajando en kilojoule, 1.884 kilojoule, kilogramo grado centígrado. Entonces, de esa forma, determino la entalpía del vapor que sale por la parte superior del vapor, ¿no es cierto?, desprendido de la solución. Es un vapor sobrecalentado. ¿Por qué? ¿Por qué es un vapor sobrecalentado? Porque la temperatura no es la temperatura de ebullición del agua, es más la elevación en el punto de ebullición. Por tanto, se desprende un vapor sobrecalentado. Entonces, de esa forma, encuentro la entalpía del vapor sobrecalentado que sale de la cámara de evaporación. Bien, otro dato importante es las características del vapor de calefacción. ¿Está bien? Características del vapor de calefacción. Con la presión del vapor de calefacción, con la presión de este vapor, presión del vapor. Me dice 5 atmósferas. Con 5 atmósferas me voy a las tablas de termodinámica. 5 atmósferas. Determino la temperatura de ese vapor saturado a 5 atmósferas. En la misma tabla determino la entalpía del vapor de calefacción con esta presión o con esta temperatura del vapor. Determino en la misma tabla la entalpía del líquido, ¿cierto?, del vapor de calefacción. La diferencia, entalpía del vapor menos entalpía del líquido, es el calor latente. En algunos textos, este calor latente está directo con la presión o con la temperatura. Por ejemplo, el Yunus Engel está directo, dice entalpía de vaporización. Y en otros textos, como el Ocon y Tojo, no da directamente. Debo hallar primero la entalpía del vapor, la entalpía del líquido, la diferencia, y tengo el calor latente de vaporización del vapor de calefacción. ¿Está bien? Perfecto. De esa forma se halla la entalpía, más bien el calor latente del vapor de calefacción. Bien, vamos a hacer aquí nuevamente un paréntesis y retornamos en 5 minutos.